El Perú contemporáneo, entre la economía y la democracia. Integrantes: Yudani Merino Abanto, Valentina Martínez Rojas, Ingrid Mano Salva Díaz, Mara Abanto Durán, Denis Lozano Quispe, Alessandro Javier Pichén. Grado y sección quinto B. Institución Educativa Santa Magdalena. A través de este documental histórico analizaremos cómo las potencias económicas implementadas por el Estado peruano desde finales del siglo XX, en un contexto de influencias globales y transformaciones políticas internas, han configurado el sistema democrático actual del Perú, explorando las tensiones entre desarrollo económico, participación ciudadana y estabilidad institucional. Cómo han influido las decisiones políticas y económicas del Perú contemporáneo en la democracia y el bienestar de la población. Las potencias mundiales y su influencia en el orden global. Las potencias mundiales como Estados Unidos, China, Japón, Unión Europea y Rusia establecen reglas económicas globales, lo que Perú adoptó estas políticas neoliberales en los años 90 para controlar la hiperinflación que superaba el 7.000% anual. Si bien lograron estabilizar la economía, pues también generaron desigualdad y dependencia externa. Hoy nuestra democracia tiene autonomía limitada. Las decisiones económicas fundamentales están condicionadas por organismos internacionales que no responden ante los ciudadanos peruanos. Los tratados de libre comercio, aunque generaron crecimiento, incluyen cláusulas que limitan la capacidad del Estado para regular sectores o mejorar estándares ambientales sin enfrentar demandas internacionales. Esta situación genera un déficit democrático significativo. Los ciudadanos votan por cambios que luego no pueden implementarse debido a compromisos internacionales previos. La frustración resultante alimenta el desencanto con la democracia misma. Cuando la población percibe que su voto no puede transformar realmente las condiciones estructurales de desigualdad, la tensión entre integración económica global y soberanía democrática es uno de los desafíos centrales del Perú contemporáneo, debilitando la legitimidad del sistema cuando las políticas económicas responden más a presiones externas que a necesidades locales. Conflictos globales y los desafíos democráticos. El narcotráfico representa uno de los desafíos más graves para la democracia peruana, porque controla territorios enteros del Brain y Huallaga, donde el Estado no tiene presencia efectiva. Estas organizaciones criminales ejercen justicia paralela, cobran impuestos y ofrecen servicios que el gobierno no proporciona, estableciendo su propio orden en zonas abandonadas por el Estado. Esta fragmentación territorial debilita la soberanía nacional y crea ciudadanías de diferentes categorías. Además, el narcotráfico corrompe instituciones democráticas, jueces, fiscales, policías y políticos locales. Son cooptados mediante sobornos, permitiendo la representación democrática. Por otro lado, la migración venezolana, con más de 1 millón de personas, plantea el desafío de equilibrar solidaridad internacional con tensiones locales, poniendo a prueba la capacidad democrática para la integración inclusiva frente a discursos xenófobos. El trauma del conflicto armado interno dejó 69.000 muertos que permanecen sin procesar, dividiendo el país y generando nostalgia por el autoritarismo, cuando se asocia el terrorismo con democracia débil. Esta memoria no alimenta la disposición a sacrificar libertades por seguridad. La democracia no puede ser legítima cuando amplias zonas están fuera del control del Estado de Derecho y cuando las instituciones son capturadas por intereses criminales transnacionales. Un viaje al Fujichot, cuando el Perú cambió de la noche a la mañana. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Somos el grupo conformado por Ingrid, Yudani, Valentina, Denis, Mara y Alessandro. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante en la historia del Perú: el modelo económico neoliberal y el Fujichot durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Alguna vez escucharon a sus papás o abuelos hablar de cuando todo subió de precio de un día para otro? Pues eso fue en el Fujichot. Hoy les vamos a hablar lo que pasó, por qué pasó y cómo cambió la vida de todos los peruanos. Acompaña. Pero antes de explicarles qué fue el Fujichot, necesitamos entender cómo estaba el Perú antes del 1990. Para eso les paso la palabra a Yudani, quien nos va a hablar un poco sobre el contexto histórico de esa época difícil. Ingrid, para entender esta
historia tenemos que viajar al año 1990. El Perú estaba pasando por uno de sus peores momentos económicos. La inflación analizada había alcanzado niveles estratosféricos de 7.649% en 1990. Imagínate ir a la bodega y que el precio del pan cambie varias veces en el mismo día. Así de grave era. Los productos básicos estaban relacionados debido al control de precios que mantenía el gobierno anterior, lo que provocaba que ninguna empresa tuviera incentivos para producir lo suficiente el comercio. La gente hacía colas enormes para comprar alimentos y había apagones constantes, y muchas familias no tenían trabajo. En las elecciones de 1990, pues se enfrentaron Alberto Fujimori y el famoso escritor Mario Vargas Llosa. Pues Vargas Llosa y su partido Frelimo proponían abiertamente un choque económico, mientras que Fujimori pues prometía que no recurriría a ningún ajuste drástico de precios Infobae. Sin embargo, cuando Fujimori ganó, pues terminó haciendo exactamente lo contrario de lo que había prometido en su campaña. Pues entonces, con el país en crisis y Fujimori elegido, ¿qué es lo primero que hizo? Pues para eso, Valentina nos va a hablar más en detalle qué fue el Fujishop y cómo funcionó el modelo neoliberal que cambió la economía peruana para siempre. Muchas gracias, Yudani. El 8 de agosto de 1990, apenas 3 semanas después de asumir a la presidencia, el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció el famoso Fujishop. ¿Qué fue esto? Un paquete de medidas económicas súper drásticas. De un día para otro, la gasolina subió 30 veces su precio, el dólar se disparó y los productos básicos se duplicaron o triplicaron. Se implementó la reducción de gasto público, la eliminación de subsidios y se adoptaron políticas neoliberales para controlar la hiperinflación. El objetivo era aplicar el modelo neoliberal, dejar que el mercado se regule solo, sin que el Estado intervenga tanto. Hurtado Miller lo descubrió con una operación sin anestesia. Iba a doler mucho al principio, pero era necesario para curar la economía del país. También se abrieron puertas a las empresas extranjeras, se redujeron los impuestos para grandes empresas y se inició un proceso de privatización de empresas estatales. Muchas familias perdieron su poder adquisitivo casi de inmediato. El Fujishop cambió radicalmente la economía del Perú, pero estas medidas no solo afectaron sus precios y la economía, también tuvieron consecuencias graves para nuestra democracia y derechos. Denis, ahora explícanos cómo el autoritarismo de Fujimori afectó nuestras libertades. Exacto, Valentina. El Fujishop no solo afectó a los bolsillos de las personas, también cambió la forma en que funcionaba el país políticamente. Para poder aplicar estas medidas tan duras sin oposición, Fujimori disolvió el Congreso el 5 de abril de 1922, lo cual se considera o es conocido como el autogolpe. Suspendió la Constitución con el respaldo de las Fuerzas Armadas Infobae. Esto es autoritarismo. Cuando una persona tiene todo el poder y no respeta las reglas democráticas. Durante su gobierno se estableció un régimen caracterizado por corrupción sistemática y violaciones de derechos humanos, con subordinación de la prensa mediante prebendas y amenazas. Se perpetraron abusos contra los derechos humanos, incluyendo censura de medios de comunicación y persecución de opositores políticos. Fujimori estableció un autoritarismo competitivo, manteniendo cierta apariencia de competencia electoral, pero en una cancha completamente inclinada con violaciones a los derechos fundamentales y restricciones severas de libertades civiles. La justicia dejó de ser independiente y la gente tenía miedo de protestar o decir lo que pensaba. Ahora, ya conocen la historia del Fujishop y sus consecuencias. Es momento de reflexionar como grupo. Analizamos todo esto y llegamos a conclusiones importantes. Mara nos va a compartir una opinión sobre lo que aprendimos. ¿Qué nos enseña el pasado sobre nuestro presente? Gracias, Denis. Después de analizar todo esto con fuentes confiables, nuestro grupo llegó a varias conclusiones importantes. Primero, aprendimos que no se puede sacrificar la democracia por la economía. Si el Fujishop logró que la inflación bajara del 7,650% en 1990 a 139% en 1991, LEP, pero el precio fue muy alto. Perdimos libertadores y derechos fundamentales. Según vimos, que cuando un político promete una cosa en campaña y hace al contrario al llegar al poder, rompe la confianza del pueblo. Fujimori prometió no shock, pero aplicó el shock más grande de nuestra historia. Y tercero, la paralelismo con el presente son preocupantes. El legado del autoritarismo de los años 90 aún previve en nuestra política actual IDEHPUCP, con políticas que todavía quieren concentrar poder y controlar instituciones democráticas. Estas son las lecciones que como equipo sacamos de estudiar esta etapa de nuestra historia para cerrar este podcast. Alexander nos va a dejar con una reflexión final sobre por qué es importante recordar estos acontecimientos. Gracias, Mara. Y así llegamos al final de nuestro podcast. El Fujishop nos enseña que las decisiones económicas no solamente son números, sino que también afectan a la vida real de millones de personas y que las consecuencias pueden durar décadas. Ahora, cuando escuchen hablar sobre medidas neoliberales o ajustes económicos, saben de qué trata y también puedan formar sus propias decisiones basadas en la historia. Les agradecemos por escucharnos y recordarles que la democracia y los derechos humanos son tesoros que debemos cuidar, aprendiendo del pasado para no cometer los mismos errores. En breve resumen de nuestro podcast, las reformas económicas y el autoritarismo de Fujimori dejaron una marca profunda en el Perú. Se estabilizó la economía y se derrotó al terrorismo, pero a costa de la democracia, los derechos humanos y la corrupción institucionalizada. Este legado creó la peligrosa idea de que el desarrollo requiere mano dura, lo que aún hoy debilita la confianza en la democracia y sostiene el respaldo al fujimorismo en tiempos de crisis. Términos democráticos posteriores al régimen de Fujimori. En la caída de Fujimori, en 2000, el gobierno de transición de Paniagua restableció instituciones y libertades democráticas, creando la Comisión de la Verdad para documentar violaciones de derechos humanos. Este breve periodo mostró compromiso ciudadano con la democracia, pero la corta duración del consenso anticorruptivo reveló la fragilidad de la cultura democrática peruana.
Los gobiernos posteriores de Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra y Castillo enfrentaron graves acusaciones de corrupción. Prácticamente todos los expresidentes están investigados, procesados y encarcelados. Esta crisis de representación sin precedentes genera desconfianza total en la clase política y fatiga democrática. Los ciudadanos perciben que todos los políticos son corruptos independientemente de su ideología. Paradójicamente, estos gobiernos democráticos mantuvieron un modelo económico neoliberal heredado de Fujimori, mostrando límites de la democracia para transformar estructuras de desigualdad. Aunque hubo crecimiento económico en los años 2000, no se tradujo en mejor distribución ni en reducción de brechas regionales. Los conflictos socioambientales aumentaron en zonas mineras, con comunidades reclamando participación sobre sus territorios, enfrentando represión estatal. Las crisis políticas recientemente, incluyendo la vacancia de Vizcarra, el breve gobierno de Merino y la institución de Castillo, muestran instituciones débiles e instrumentalización del impeachment. La democracia peruana vive una permanente crisis de gobernabilidad, donde ningún presidente reciente terminó su mandato con legitimidad, alimentando propuestas autoritarias de cerrar el Congreso y repitiendo el ciclo de debilitamiento institucional. Continuidades y cambios caracterizan al Perú del siglo XXI. Algunas continuidades son el modelo económico neoliberal desde los 90, desigualdad entre regiones y grupos sociales, corrupción sistemática en instituciones estatales, conflictos por recursos naturales y la fragmentación de política y partidos débiles. Algunos cambios son una mayor conciencia ciudadana sobre derechos, acceso a tecnología para vigilancia pública, mayor participación de mujeres y jóvenes, integración económica global mediante tratados de libre comercio y la urbanización acelerada. El rol de los ciudadanos en el fortalecimiento democrático. La democracia peruana se fortalece mediante la participación ciudadana activa, vigilancia sobre las autoridades, exigencia de transparencia y rechazo a la corrupción. La historia reciente demuestra que la democracia es frágil cuando la ciudadanía prioriza beneficios inmediatos sobre principios democráticos. Solo ciudadanos informados y comprometidos pueden transformar instituciones débiles y construir un sistema donde la democracia sea práctica y cotidiana, de justicia e inclusión para todos los peruanos.